Estoy tan emocionada, tan feliz, además de ser nuestro primer episodio de Una Vida Sin Límites. Para mí es un honor, no solamente que eres mi mentor, eres un disruptivo de la industria inmobiliaria de lujo con más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales, autor, creador de una plataforma maravillosa que se llama Level Up, la cual yo participo. De verdad que es más que un honor tenerte. Gracias por la oportunidad y bueno, de verdad que estoy muy emocionada. Tengo que decir que un poquito nerviosa, obviamente, por tener esta entrevista contigo, además de tener este espacio que es nuestro primer episodio y bueno, muy bendecida de que seas tú, por supuesto, mi invitada el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola María Alejandra, enhorabuena, primer episodio. Yo sé que no es fácil empezar y con mucho éxito por delante. La verdad es que estoy emocionado de estar acá como guest y nada, vamos a darle. Vamos con todo. Y yo, una de las cosas que tengo como pregunta número 1, y creo que fue una de las primeras preguntas también que te hice en nuestra mentoría, es ¿cómo logras entrar en un mercado inmobiliario de lujo de una manera pero tan disruptiva? Bueno, yo creo que lo primero es ponerte un objetivo más grande de lo normal, ¿no? Porque muchas veces siempre buscamos hacer algo que sabemos que podemos conseguirlo. En cambio, si estamos intentando llegar a algo mucho más lejos que nos da miedo y que sabemos que vamos a tener que trabajar muy duro para poder llegar ahí, eso es lo que te estira. Y para mí fue al final el poder desarrollar una marca personal que me abriera las puertas a poder entrar en este mercado de manera diferente, ¿no? Pero creo que todo empieza al final identificando a las personas que tienen éxito en ese sector, y en mi caso fue ver quién eran los brokers que estaban vendiendo las casas más caras de Miami y ver cómo podía aportar valor de manera única para poder asociar mi marca con la suya y poder acelerar el proceso hacia el éxito. De hecho, tengo que confesar aquí, para quienes no saben, de que tu primer listado fue una casa nada más y nada menos de $22 millones. Y para mí hace mucho orgullo y también mucho ruido, porque es un mito, una creencia que en esta industria hay que comenzar con rentas. Hay que comenzar por lo más bajito, algo bien discreto, siendo muy humilde. Y bueno, cuando hablamos de mercados disruptivos o marcas personales disruptivas, definitivamente tú lo hiciste muy bien desde el inicio en esta carrera. Cuéntame un poquito esa experiencia. ¿Cómo fue esa estrategia para llegar a vender un listing de 22 millones? No fue ni de 10 ni de 12, fue de $22 millones. Cuéntanos, Álvaro, ¿cuáles fueron esas herramientas más importantes para, por supuesto, nosotros seguir tu ejemplo o que sea inspiración para todos los que nos están escuchando? Bueno, al final fue una historia bastante interesante, pero creo que al final lo primero y lo más importante es visualizar que eres capaz de hacer algo así. Y es verdad que cuando yo empecé en el real estate acá en Miami, bueno, identificando un poco el mercado y viendo cómo se movía todo, veía que todo el mundo tenía licencia de real estate y era un mercado muy saturado y dije, bueno, si voy a invertir mi energía y tiempo en poder desarrollarme en este sector, lo quiero hacer de la mano de las personas que ya están vendiendo las propiedades a las que yo estoy intentando poder llegar. Y en este caso fue el ver cómo puedo aportar valor a estos brokers. Y yo vengo del mundo del marketing, donde tenía una empresa donde alquilaba villas de lujos en diferentes destinos jet set. Lo hacíamos a través de influencer marketing. Habíamos desarrollado todo un equipo de influencers que al final, en aquel entonces, éramos bastante disruptivos en ese mundo porque éramos de los primeros que estábamos haciendo eso. Y creo que la atención es una de las monedas más potentes hoy en día. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú te pones a identificar a estos brokers que tenían estas casas impresionantes, pues al final lo que quieren es tener esa atención. Y si puedo aportarlo de manera disruptiva con este método de influencer marketing, trayendo eventos, haciendo cosas diferentes y encima de una manera gratuita, porque lo que quería era aportar valor y si se vendía la casa yo me llevaba un porcentaje. Y empecé así a asociar mi marca con la marca de la gente que ya estaba vendiendo esas casas, empecé a crear mi propia marca con esos case studies. Al final todo eso que se estaba generando en estas casas lo estaba poniendo en mis propios medios, ya sea en redes sociales, página web, y la percepción es realidad. Y una persona que no entiende nada del mundo del real estate en Miami, pero que viene de fuera, que está interesado en comprar, al final va a ver quién eres tú, pero no va a ver cuántas casas has vendido o no va a meterse más a fondo. Y de percepción principal, mi marca había sido bastante elevada al poder haber trabajado con estos brokers, tener acceso a este tipo de propiedades
Y es verdad que una de las cosas que siempre había intentado hacer desde el principio es ser auténtico en mi propia marca. Y la marca al final tiene que ser un reflejo de quién eres tú. Entonces, yo no voy a ser una persona que está mostrando casas y ya está. Estoy también mostrando mi estilo de vida, que si paracaidismo, volando helicópteros, haciendo carreras de ultra endurance, cosas que al final conectan también a nivel personal, porque una de las cosas en el sector de lujo, en el real estate, es que es muy importante tener la experiencia y tener el conocimiento, pero también tener algo diferente con el que conectes realmente con la persona. Y yo al estar viajando en diferentes lugares, empecé a posicionarme como persona que se dedica a la venta de real estate, pero en lugares donde no había agentes de real estate en Miami. Por ejemplo, Festival de Cine de Cannes. Estoy allá y al final, ¿qué pasa? Que conecté con una persona que cuando vino a Miami pensó en mí automáticamente y me preguntó si podía ayudarle a buscar una casa de entre 15 y 25 millones. En ese momento, mi imagen a nivel digital mostraba que yo era una persona que se dedicaba al real estate de lujo y que tenía todo este acceso, que habíamos estado trabajando ya con estas casas, y le empecé a mostrar casas, pero sin no haber primero buscado al socio adecuado para este tipo de transacción. Porque es verdad que como era mi primer año, yo no tenía esa experiencia y quería asegurarme de que iba a aportar el mejor valor posible a esta persona, que es una de las cosas más importantes, es el poder conquistar ese ego de saber que no tienes que hacer las cosas tú solo, es mejor el apoyarte de alguien que conozca bien el mercado, que se especialice en ese tipo de propiedades, en ese área en concreto, y el tú poder aprender de esa persona a medida que vas ayudando al cliente a conseguir lo que él buscaba. Y es verdad que al final fue un, como le decimos en inglés, win-win-win, ¿no? Todos ganamos porque el cliente al final encontró la casa de sus sueños, le sacamos una muy buena oferta que al final se cerró. El socio con el que traje a esta transacción, feliz de la vida porque le traje un cliente que terminó comprando una casa de 22 millones. Yo, encantadísimo porque al final estoy en el medio y aprendí mucho, me saqué una buena comisión, podía aportar valor al cliente, un cliente que gracias a esto se convirtió en amigo, que hemos podido entablar una muy buena relación y luego me ha podido presentar a otros clientes. Entonces, creo que al final lo más importante de esta historia es no tener miedo a apostar por algo más grande, el mostrarte como la persona que quieres ser y el poder empezar a crear ese movimiento a través de las colaboraciones, a través de los objetivos que tienes. Y bueno, pues una cosa lleva a otra y lo bueno es tener esa consistencia y no tener miedo a dar ese paso, ese primer paso, que es al final lo que nos lleva a caminar el camino que estamos construyendo. Definitivamente tú tuviste claro desde el principio que la percepción obviamente es la realidad. Eso pues me encanta muchísimo porque en el tema de construir marcas personales y como lo has hecho tú, pero de una manera increíble, creo que ese es como el primer paso. Y me lleva también el conquistar tu ego. En este negocio inmobiliario y mucho más en el mercado de lujo, a veces nos cuesta, o es un mercado donde le cuesta entender que hay espacio para todos, donde podemos colaborar, donde podemos estar de la mano con personas que tienen más tiempo de experiencia o manejan mercados que nosotros no manejamos y podemos colaborar con ellos ayudando al cliente y poder entender de que sí se pueden lograr cosas juntos. Entonces es tan importante lo que acabas de decir, conquistar el ego. Creo que es uno de los retos más importantes, no solamente en la industria inmobiliaria, sino a nivel personal, porque cuando nos damos cuenta de que quizás esta es nuestra primera limitación, es cuando empiezan a abrirse todas las oportunidades para nosotros. O sea, tú tenías el cliente, que obviamente conocías todas las necesidades que este cliente tenía y también tenías las conexiones con los brokers que sabían que tenían este mercado y que podían ayudar, por supuesto, en ese momento de una manera muy profesional a este cliente. Yo creo que tener esa visión es tan importante porque tú lograste hacer de este mercado inmobiliario o de las casas, que es lo que más me gusta, casas famosas. O sea, yo creo que eso para mí fue increíble, el poder, ok, ¿cómo logro hacer de estas casas que sean escenarios para influencers, que sean casas que salgan, por supuesto, en programas televisivos, que sean casas de eventos, de wellness, que es tu pasión? O sea, lo que es todo el deporte extremo, lo que es obviamente toda la parte espiritual, todo lo que es el wellness. ¿Cómo logras hacer esta combinación que para mí es perfecta, Álvaro? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, primero es verdad comentarte que siempre es mejor llevarte el 50% de algo que
cero de nada, ¿no? Entonces, cuando estás afrontando situaciones como la de la casa de 22 millones, yo al final di 50% de mi comisión a la persona con la que estaba trabajando y feliz de la vida, porque al final es un momento tan espectacular el poder haber cerrado una transacción tan grande, pero a su vez también haber aprendido de una persona con experiencia, de haber entablado una relación tan buena con un cliente tan potente, y de ahí yo creo que luego te va dando la confianza de ver que puedes hacer incluso más cosas, pero la esencia es la misma. La colaboración es una de las cosas más importantes. Entonces, con lo que estamos haciendo ahora mismo en Super Luxury Group es el poder agarrar algunas de las propiedades más impresionantes y hacerlas famosas. Y es a través de colaboraciones, pero todo se basa en inyectar las pasiones que uno tiene. A mí, por ejemplo, me apasiona volar helicópteros, paracaidismo, el tema wellness. Todo lo que sea extremo, todo lo que ponga en riesgo nuestras vidas. No, Álvaro. tampoco tanto, pero es verdad que sí me gusta conectar todas esas pasiones de crear una comunidad, de ayudar a la gente a crecer, de todo el tema que al final se puede traer a una casa. Y pues es una de las cosas que hemos estado haciendo, casas de influencers con temáticas, ¿no? Y una de las cosas eran los wellness retreats que has estado, donde tenemos influencers, actividades wellness, biohacking, speeches, al final entretenimiento de cantantes. Yo, por ejemplo, como piloto, el poder aterrizar en una casa, eso era como mi sueño y he podido hacer eso bastantes veces ya. Y al final, bueno, creo que uno va desarrollando y creciendo en función a qué es lo que realmente está ahora mismo en tendencia, qué es lo que te puede dar ese movimiento para crear la atención que habíamos creado, pero también la autenticidad de poder conectar con gente y el aportar valor. Y ahora, por ejemplo, este fin de semana tenemos en un listing que tenemos nosotros de 40 millones, vamos a hacer el primer Luxury Real Estate and Wellness Summit, donde vamos a traer algunos de los brokers más famosos de Estados Unidos, también de los mejores arquitectos de Miami, diseñadores de interiores, influencers y gente muy famosa en la que va a estar hablando de diferentes temas, aportando valor al público y donde vamos a tener también actividades de wellness, de biohacking, de entretenimiento. Vamos a tener un seaplane donde la gente va a poder estar subiéndose en el avión y dando una vuelta y aterrizar en la casa. Cosas que no se han visto nunca realmente y que nos gusta al final, como dijimos al principio, ser disruptivos. Y todo nace al final de la pasión que uno tiene y de poder imaginarse lo más loco y llevarlo a cabo. Porque al final es un open house, es el poder enseñar la casa, pero de una manera tan diferente y crear un marketing único para poder atraer a esas personas. Y yo creo que al final es eso, es el poder reinventarte día tras día, pero en un camino que estás construyendo a base de colaboraciones, a base de pensar a lo grande y que eso, pues, oye, te lleva a conseguir lo mejor. Un listing, por ejemplo, de 18 millones que nos dieron era una isla privada. ¿Y por qué me pusieron a mí como uno de los agents? Porque soy piloto de helicópteros, puedo aterrizar en helicóptero y crear toda una experiencia que al final es algo que normalmente no se puede ofrecer. Entonces, es poder al final buscar la manera de traer tus pasiones a tu vehículo. Para mí, Real Estate es mi vehículo para poder vivir la vida de mis sueños. Entonces, no es decir, bueno, me dedico al real estate y luego aparte tengo mis pasiones. Es intentar identificar cómo traer tus pasiones a tu vehículo, al real estate, a tu carrera, y de ahí poder generar toda esa rueda de la vida de la que hablábamos para crecer. Sabes que me gusta mucho lo que estás hablando de los eventos, porque es como logramos vender una experiencia más allá de una casa. Cómo convertimos que ese listing, ese listado sea realmente la experiencia de vida de la persona que lo va a comprar y cómo la exponemos, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en tus eventos, de verdad que fue una experiencia increíble. Lo que se comparte, lo que se vive, lo que conectamos con otras personas, el poder entender de que hay una manera diferente, obviamente, de hacer este negocio. Hay un modelo diferente de cómo podemos escalar la industria inmobiliaria y estos eventos para mí han sido increíbles. Para mí, realmente hubo un antes y un después que fui a este evento, donde literalmente no conocía a nadie, pero la conexión, la energía, o sea, de verdad que fue increíble cómo, además que yo también soy apasionada del wellness y toda esta parte espiritual, y cómo estaban allí todos colaborando, ¿no? O sea, cómo has creado esta comunidad
de colaboradores, donde vamos todos a compartir lo que sabemos, a relacionarnos, a poder apoyarnos. De hecho, después del evento, hay tantas conexiones que se hacen a través de tus eventos que nos ayuda, por supuesto, a escalar este negocio de una manera mucho más rápida. Y yo creo que esa fue una de tus visiones que tuviste a la hora de crear estos eventos wellness en casas literalmente de lujo, de $40 millones, la cual va a ser nuevamente este evento este próximo sábado. Mira, yo creo que al final todo se basa en tener una mente de abundancia, ¿no? Mucha gente al final se limita mucho o tiene al final ese miedo de compartir tus contactos o lo que tienes. Al final hay tanto para todos que al final lo importante es decir, mira, yo estoy aquí para dar, para ofrecer, aportar valor. Y es lo que hacemos. Lo que damos, lo recibimos en cantidades multiplicadas. Entonces, si yo puedo tener acceso a personas increíbles y traerlas todas juntas, que se conozcan entre ellas, aportar valor, crear una experiencia única, que la gente al final no solamente esté viviendo una buena experiencia, sino que también se vaya con conexiones y con ideas y con oportunidades para mejorar en sus vidas, porque al final es el poder ofrecer, el dar un impacto mayor, el impacto positivo a una sociedad, a una comunidad. Y yo creo que como líderes en cualquier sector es la responsabilidad de uno el poder tener esa semillita de poder aportar valor, de crear ese impacto. Y bueno, yo creo que el rodearte de gente que está haciendo cosas increíbles te ayuda también a alimentar tu mente y a crecer. Y es una de las cosas que, bueno, si me pongo a mirar atrás hace unos años y veo dónde estoy hoy, es que no me hubiera imaginado todas las cosas que estoy haciendo a día de hoy. Y yo creo que eso también es por el seguir constantemente construyéndote como persona, el no estar satisfecho, pero estar agradecido y también estar abierto a ser curioso, ¿no? Porque la curiosidad es lo que te hace expandir la mente. Y la curiosidad también muchas veces se basa en función a las conversaciones que uno tiene. Cuando te das cuenta que hay personas que están haciendo cosas increíbles y empiezas a ser curioso acerca de esas personas y de sus historias, pues la mente también se alimenta y se expande y entonces te hace querer probar cosas nuevas. Y es el probar cosas nuevas y al final identificar qué es lo que te apasiona y entrar full con eso. ¿Cómo logra ser Álvaro, para mí, una persona imparable, ¿no? Que ha roto cualquier tipo de paradigma en cuanto a edad, en cuanto a tiempo, esa mentalidad de abundancia que siempre fueron para mí clave en nuestras primeras conversaciones. O sea, ¿cómo logras hacer este cambio? ¿O siempre has tenido esta mentalidad? Obviamente no la vas desarrollando con el tiempo. ¿Se te fue difícil o fue un camino medianamente sencillo para ti? No, es algo que se construye en el día a día, ¿no? Y creo que también es importante ver el valor que tiene el efecto compuesto, es decir, el compound effect de lo que hablábamos siempre. Tú puedes estar invirtiendo en tu día a día en hábitos que te van a llevar a ser mejor persona o a ser peor persona. Entonces, los microhábitos que uno tiene son tan importantes. Entonces, para mí no es cuestión de si soy imparable o no, es cuestión de identificar los hábitos que he ido desarrollando a lo largo de todos estos años, que ahora mismo han construido esa foundation que ahora mismo creo que me veo muy sólido en todas las áreas de la vida y es por los hábitos que uno construye. Entonces, creo que la pregunta que uno se tiene que hacer no es cómo llego a un punto en el que soy imparable, sino cuáles son los hábitos que tengo que ir desarrollando y tener esa consistencia para crear ese efecto compuesto que me va a ayudar a tener todos los días ese movimiento hacia adelante. Y es como un tren, al principio arrancar cuesta, pero una vez que ya hayas arrancado es ser consistente, porque yo ahora mismo me cuesta más parar que seguir. Entonces, ¿por qué parar? La idea es seguir continuando con tus proyectos, con tus pasiones, con tus ideas y el seguir y adaptarte a los obstáculos o a lo que tengas enfrente, pero siempre tener en cuenta que los hábitos es lo que hace que tengas una base sólida para poder seguir avanzando. Álvaro, ¿cómo determinas tus objetivos? O sea, ¿tus objetivos siempre están alineados con tus pasiones? O sea, porque eso es un tema importante. ¿Cómo hago la ruta de hacer realmente lo que quiero? Bueno, yo creo que es importante tener una visión de a dónde quieres ir en la vida. Y yo siempre he sido fan de desarrollar tu visión. Mucha gente dice el vision board o hay diferentes maneras de hacerlo. Yo por lo menos me he creado como una especie de película que veo todos los días con diferentes fotos, sonidos, mi propia voz hablando.
Y al final estoy narrando una película que es la vida con la que sueño y que al final lo estoy viviendo como en un presente. ¿Y qué pasa? Que eso te va a dar como el mapa de a dónde quieres ir y ese mapa te va a ayudar a construir esos objetivos para poder llegar ahí. Yo al final siempre lo veo todo al revés. Primero la visión grande y luego lo rompo en objetivos para poder llegar ahí. Entonces, el tener una visión creo que siempre es importante y el tener un porqué, el porqué de por qué quieres hacer estas cosas. Y eso combinado te da mucho poder para poder afrontar el día con claridad. Y bueno, hay gente que lo hará de otras formas. A mí, por ejemplo, eso me ha funcionado mucho hasta el punto en el que lo rompo en objetivos hasta de 30 minutos. Entonces, Wow. eso es muy tangible, es fácil de atacar, es fácil de construir y aunque te enfoques solamente en esos pequeños objetivos, como está todo estructurado para poder llegar a esa visión, pues eso se hace muy llevadero, porque muchas veces nos da miedo soñar tan grande porque se nos hace casi imposible. Entonces, cuando lo intentamos y de repente no está funcionando las cosas, lo dejamos. Y creo que ahí es donde creíble. Yo creo que ahí está el problema, cuando la gente no tiene un plan de estrategia. Y a mí, por lo menos, lo que me ha ayudado mucho a tener objetivos o a tener esas ideas claras era empezando con una visión y luego rompiéndolo en pequeños objetivos. Que me encanta esos hábitos que implementas, porque es como cómo puedes llevar tu vida al presente, ¿no? Con el más mínimo detalle. Y yo creo que esa película que acabas de comentar, que la voy a poner en práctica todas las mañanas también, cómo puede llevar nuestra mente, porque al final la mente empieza a darnos el camino, o sea, poner las oportunidades, esas respuestas a tantas preguntas, y es porque a veces vemos en ese momento cosas que estaban presentes y no nos habíamos dado cuenta, y es a través de ese ejercicio mental que nos acabas de dejar en este episodio, que me encanta. Álvaro, voy a irme a algo que me gusta muchísimo, en este caso preguntarte, si pudieras hablar con tu niño interior, ese niño que soñaba con grandes cosas, ¿qué le dirías después de todo lo que has logrado? O sea, ¿qué le dirías a ese niño de 8, 10 años, ahora obviamente con una persona tan exitosa? ¿Qué le dirías? Atrévete. Yo creo que la persona que soy hoy ha sido un fruto del camino que he vivido, por lo que no cambiaría muchas cosas. Es verdad que se pueden mejorar muchas, pero una puerta se cierra, otra se abre. Pero cuando eres pequeño, muchas veces tienes sueños y tienes miedo de ir a por ellos. Y es verdad que yo era una persona de niño que no se atrevía a hacer las cosas y era un poco más dejándome llevar por lo que me decían que tenía que hacer, ¿no? Al final la sociedad te da unas pautas de lo que tienes que hacer, colegio, entrenar. Yo me dedicaba también a intentar crecer como tenista profesional. Entonces, era todo lo que hacía, deporte y colegio. Y entonces, en ese proceso, esa persona que hoy en día se ve en redes sociales, carismática, que está siempre rodeada de gente interesante, haciendo todo este tipo de cosas, es una persona que se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Pero de niño no era esa persona. Yo era introvertido, llevaba mis gafitas, no quedaba con ningún amigo para hacer nada, porque era del colegio entrenar y de entrenar a casa y de casa a colegio. Entonces, es algo que, si tuviera que decirle algo a Alvarito, a mi versión de niño, es que me atreviera a hacer más cosas. Wow, cualquiera que lo piensa pensará todo lo contrario. Antes de conocerte, yo me imaginaba que andabas en patineta y te lanzabas de montaña y bicicletas de carrera y moto. Nada. O sea, creo que una de las cosas que más admiro de ti es el atreverte a todo. En este momento, o sea, cualquier reto, o sea, déjame ver cuál va a ser el reto más grande que va a haber este año aquí en los Estados Unidos para yo apuntarme y lograrlo, y además de eso, hacerlo en tiempo récord. Hablemos un poco de esas carreras que sé que te han ayudado muchísimo también para transformar tu vida. Bueno, creo que es importante tener retos en la vida. Eso es lo que nos da ese fuego, ¿no? Para empujarnos a crecer como personas. Y yo busco al final retos no solamente a nivel profesional o a nivel de deportista o a nivel tal, sino en todas las áreas de la vida. Siempre me gusta el término misogi, que es al final un término en japonés que significa hacer algo que te dé miedo, pero que sabes que va a tener un impacto en tu vida. Entonces, yo cada año siempre intento escoger un objetivo, un misogi,
en diferentes áreas de la vida que me va a estirar como persona. Y bueno, pues igual que a nivel espiritual o en relaciones o profesional, lo mismo con el tema de salud, ¿no? Yo soy una persona que siempre he querido mejorar como persona a nivel físico y de salud, tanto mental como físico, y dije, bueno, ¿qué manera más que el apuntarme al reto más difícil del mundo? Y el reto más difícil del mundo, bueno, lo pueden decir los que hacen la carrera, no sé si es el reto más difícil, pero por lo menos dicen que es la carrera más difícil del mundo, que el año pasado hice la del Maratón de Sables, que son los 6 maratones en 6 días cruzando el desierto, llevando toda tu comida y todo lo que necesites, y luego aparte llevaba una pesa en la espalda que representaba el peso de la depresión para ayudar a dar voz a esas personas que estaban sufriendo. Y bueno, yo creo que al final es eso, ¿no? Es el decirte a ti mismo, ¿qué es lo que hay ahí fuera que me va a ayudar a crecer? Y yo soy una persona que antes de eso no me dedicaba a correr, pero pues entras en ese objetivo y te hace estirarte como persona. Igual que el primer reto que hice, yo nunca había corrido una maratón, nunca. Y la primera maratón que corrí fue en un Ironman. Yo no había hecho ni un triatlón ni ninguna carrera, y la primera carrera que me apunté fue un Ironman. Y mucha gente siempre empieza con un triatlón, luego un half Ironman y luego el full. Pero dije, pues, si vas a hacer algo, hazlo a tope, hazlo a full. Y después de hacer varios Ironman, encontré que había algo más difícil, que era un Ultraman, que es el doble de la distancia de un Ironman, que para los que no sepan un poco de ese mundo, un Ultraman son 10 kilómetros nadando, son más de 400 en bicicleta y son una doble maratón, que son al final 84 kilómetros corriendo. Entonces, bueno, claro, yo me acuerdo hace 3 años creo que fue, que fui a una conferencia y había gente espectacular hablando. Gente que yo admiro y gente que en aquel entonces eran como, wow, untouchable. Y estaba una de esas personas hablando en el escenario y podría haber hablado de 1000 cosas, pero de la que habló es de que había corrido una carrera de 100 millas y cómo la había podido terminar y todo lo que llevó el proceso de terminar una carrera de 100 millas. Digo, ¿cómo puede alguien hacer 100 millas? Más de 160 kilómetros. ¿Cómo alguien puede hacer eso? O sea, al final son 4 maratones seguidos. ¿Cómo puede hacer alguien algo así? Me parecía imposible. Y sin yo intentar hacer eso ni decir, wow, eso va a ser un reto mío, ni le di vuelta, simplemente pensé, qué locura, ¿cómo puede alguien poder hacer eso? Pues por motivos de la vida y por esa consistencia de la que hablábamos, de crear esos hábitos, yo seguí corriendo, seguí haciendo mis cosas, tal, y de repente me apunté a una carrera de 100 millas hace 1 mes y medio, terminé la carrera, la terminé ganando, terminé rompiendo el récord. En tiempo récord. Y fue una de esas cosas que dije, wow, qué loco que hace 3 años me parecía algo inhumano y ahora no solamente lo estoy haciendo, sino lo estoy haciendo a un nivel bastante bueno. Entonces, muchas veces nos quejamos de no conseguir las cosas tan rápido y tal, pero al final el poder está en el efecto compuesto de los hábitos que uno hace a día diario. Entonces, los objetivos que yo me pongo a día de hoy no son objetivos para conseguirlos hoy. No es como que diga, sí, bueno, quiero hacer la carrera que voy a hacer ahora en noviembre, The Great Wall Race. Son 7 maratones en 7 continentes en 7 días. No es como que digo, bueno, me voy mañana. No, es un proceso que lleva casi 1 año de entrenamiento, de preparación, de logística. Pero bueno, todo empieza por ponerte ese objetivo grande que te va a estirar. Y de ahí pues lo vas rompiendo en pedacitos. Y la satisfacción del camino es lo que te hace ser la persona que eres. Y luego el premio es el ya competir y el hacer lo que querías hacer inicialmente. Pero realmente donde está lo bueno y lo bonito es en el proceso de llegar a ese objetivo. ¿Cuál ha sido el reto más difícil que has tenido? ¿Cuál es ese challenge que todavía recuerdas? Y bueno, obviamente estoy segura que lo superaste. Mira, he hecho muchas cosas bastante locas. Uno que te haya... creo que no lo olvidaré. Te voy a decir cuál es el reto más difícil que he tenido. Y a mucha gente le puede sorprender incluso. Pero para mí el reto más difícil fue a nivel espiritual. Yo vivo una vida muy intensa, podremos decirlo así. Y quería tomarme un momento para realmente reflexionar con mi vida, reflexionar conmigo mismo, saber que puedo estar conmigo mismo sin tener que hacer todas estas locuras, sin tener que estar viajando por todas partes, sin tener que estar
rodeado de todo lo que tengo o tengo acceso a. Y dije, voy a ver cuál es una de las cosas más interesantes o más difíciles a nivel espiritual. Y en aquel entonces encontré lo que se llama Vipassana, que es el retiro del silencio. Vipassana es un término al final es la meditación más antigua en la India, y tienen el retiro del silencio de 10 días, donde pues yo me fui a un monasterio con monjes, donde no puedes hablar, no puedes escribir, no puedes leer, no tienes acceso a tecnología, no puedes hacer deporte, y estás encerrado en un cuarto meditando más de 13 horas al día, y comes una vez al día una comida vegana. O sea, todo lo contrario a lo que soy yo. Todo lo contrario. Y dije, me meto ahí. Y por 10 días estuve ahí, y fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Y pensando que, teniendo la cabeza que creo que tengo, que es una de mis mejores virtudes, pues fue una de las cosas con las que más sufrí a nivel mental. Y me di cuenta, al otro lado de ese reto, que soy capaz de vivir sin nada. Soy feliz, y encontré pura felicidad, sin nada. No tengo que hacer retos locos, no tengo que estar viajando en un avión privado, no tengo que ir a un hotel de 5 estrellas, no tengo que tener nada de eso. Y eso te da mucha confianza. A mucha gente le da miedo estar solo con sus pensamientos. De hecho, hicieron un estudio que era una locura. Decían que el 35% de personas preferirían darse un electric shock, que le dieran un latigazo eléctrico así, que estar solo con sus pensamientos. Y a mí me parece una locura, pero es verdad que mucha gente tiene miedo de estar solo con su cabeza. Sí. Y a mí me pasó que miedo ninguno. Dije, o sea, me da miedo no hacer todas las cosas que quiero hacer, porque al final me estaba entrenando para el Campeonato del Mundo de Ironman. Tenía dos empresas que estaba pues llevando a otro nivel donde quería. Estaba haciendo todas estas cosas que me encantan, tal. Y al final dices, 10 días, es que te rompe el ritmo. Pero esa es la gracia. Y la cabeza empieza a pensar cosas tan locas que dices, tu madre mía, qué porquería tengo en la cabeza. Pero te vas purificando, y luego te das cuenta que al otro lado de los retos más difíciles está siempre el crecimiento. Y en ese crecimiento uno encuentra su mejor versión. ¿Sentiste que te reencontraste con Álvaro? Yo creo que nunca me había perdido, o que nunca había dejado de estar conectado conmigo mismo, pero sí que me daba un poco de miedo la velocidad a la que iba haciendo todo. Al final, claro, a quien le cuente mi vida o la vea en redes sociales, parece un poco muy loco, ¿no? O sea, todos los lunes hago un maratón, luego que si volar el helicóptero, luego me tiro en paracaídas, luego me voy a una conferencia a hablar, luego tengo 3 empresas que estoy ya tal. ¿Sabes? Que al final, claro, tengo 30 años, no es que tenga miles de años y tal. Entonces, claro, digo, si voy a este ritmo y sigo creciendo a este ritmo, es que voy a explotar, ¿no? Entonces, era una oportunidad de también estar presente. Y eso es algo que nos pasa ahora. No tienes que ser una persona loca que se dedique a hacer todas estas locuras, pero aún así tienes un ritmo de vida que no te permite estar presente y sobre todo contigo mismo. Entonces, hay varias cosas que uno aprende bastante con simplemente tomarte unos minutos para estar contigo mismo. Álvaro, definitivamente tú has roto cualquier tipo de paradigma, incluyendo la edad. Como bien lo acabas de mencionar, tienes 30 años. Muchas personas cuando buscan algún mentor o algún coach piensan que tiene que tener mucha edad, que tiene que tener mucho tiempo haciendo algún negocio en específico. Obviamente ese no fue nuestro caso, porque para mí creo que buscar una persona que te lleve de la mano tiene que haber recorrido el camino que tú quieres recorrer. Tenemos muchísimas cosas similares, tan simple como estar en 1000 cosas al mismo tiempo, que yo me lo cuestionaba y tú me enseñaste a que no me lo cuestionara, de que estaba bien, de que estaba haciendo mi foundation, o sea, estaba creando las bases para mi negocio, la cual te lo agradezco muchísimo. Pero ahora que ya estás mucho más consolidado, que perteneces a un mercado de lujo en todos los sentidos, que estás rodeado todo el tiempo de muchísimas personas importantes, ¿cómo logras tú hacer ese equilibrio, o mejor dicho, esas prácticas diarias que te ayudan con el bienestar personal y, por supuesto, mantenerte y enfocado en este mismo entorno? Bueno, creo que es importante identificar
cuáles son esos hábitos que nos ayudan a crecer y a dar ese movimiento a lo que queremos conseguir en la vida. Hay veces que ciertas cosas que uno prueba no le sirven y está bien cambiarlas. Yo he sido una persona que a diario he estado probando cosas, quitando cosas, añadiendo el orden, tal, hasta que he conseguido una fórmula que a mí, a nivel personal, me ha dado esa tranquilidad de saber que si tengo esa rutina por la mañana, me va a dar la potencia para afrontar el día y lo puedo hacer en cualquier parte. Ahí es donde tú tienes que jugar con esas cosas y poco a poco encontrar tu propia fórmula, porque todos somos diferentes. Pero es verdad que algo que a lo mejor te diría que es sencillo de empezar a hacer, que a mí me ha ayudado mucho, y aunque haya ahora una tendencia grande de todo el tema de cold plunges, o sea, de los baños de agua fría, sí. Es verdad que a mí eso me ha ayudado mucho porque es una forma indirecta de centrarte en tu respiración, centrarte en estar presente, centrarte en controlar tus emociones, en hacer algo incómodo, algo que no estamos deseando hacer porque a nadie le gusta meterse en una agua helada. No. Y cuando eres capaz, y aparte, pues bueno, tiene sus beneficios también a nivel físico, ¿no? Pero también es algo que cuando eres capaz de llevar a cabo algo así por 3-5 minutos, te cambia la forma de afrontar el día. Y lo mismo con una de las cosas que siempre intento hacer todos los días es, por lo menos, a ver, ahora ya mis sesiones son más largas, pero por lo menos 15 a 30 minutos de estar al aire libre conectando con tu entorno, sea donde sea que estés. Si tienes acceso a un parque, a una playa, a una ciudad, lo que sea que tengas acceso, sal fuera, conecta con tu entorno y sin música ni nada. O sea, sal simplemente a estar presente y si lo puedes hacer a medida de también activar tu cuerpo, ya sea corriendo, bici, patines, caminar, todo ayuda, pero por lo menos dar ese movimiento de estar presente y de tener iniciativa, porque eso te hace moverte hacia adelante, que eso al final es lo que crea esa inercia, ¿no? Del tren que hablábamos antes. Es darle inercia a tu cuerpo, es darle inercia a tu mente, es darle inercia a tu vida. Y si puedes hacer eso por las mañanas, perfecto. Y algo que, por añadir 3 cositas, ¿no? a cosas que a mí por lo menos me han ayudado mucho, es el poder afrontar la noche de manera que sé que voy a empezar el día con las cosas claras. Entonces, 15 minutos por la noche para reflexionar de tu día, de ser agradecido de las 3 cosas más importantes que han pasado durante el día, reflexionar en cosas que se pueden mejorar, cosas que te gustaría hacer, ideas que a lo mejor tienes, empezar a reflexionar de cosas que puedes hacer mejor al día siguiente, controlar ya tu horario, o sea, al final tener un poco más de orden en la mente para poder buscar siempre ser tu mejor versión. Porque vivimos en una vida tan acelerada que al final llegamos a casa, comemos algo rápido, tal, nos vamos a dormir y nos levantamos al día siguiente y vivimos de una manera reactiva. Y la idea es poder ser proactivo con tu vida. Porque al final nadie te va a dar la solución o la fórmula de tu propio éxito. Al final el que está diseñando eso eres tú. Y la única forma de hacerlo es siendo proactivo y no dejando que la vida te lleve por donde te lleve. Ser intencionales en lo que hacemos. Yo creo que muy pocas personas, muy poco porcentaje de las personas se toman el tiempo de ver qué tal fue su día antes de dormir y agradecer esos momentos especiales que tuvimos durante el día desde el corazón, porque no, si yo digo gracias, sí, yo soy una persona agradecida, pero qué tan agradecida que realmente del sentimiento de gratitud lo estamos haciendo. Y también, obviamente, Álvaro, yo me quedo con algo que aprendí, por supuesto, a través de ti, y es salir a caminar en silencio, ¿ok? Porque esta misma práctica de la gratitud, de ser intencionales con lo que hacemos, es también estar en silencio para poder escucharnos. Porque yo era la que siempre he hecho mucho ejercicio, pero siempre me ponía un podcast o ponía música, pero no me escuchaba. No me escuchaba. Yo decía, Dios mío, ok, voy a estar en silencio. Al principio tengo que confesar que me costó muchísimo estar en silencio mientras que hacía ejercicio, porque como que me aburría. O sea, claro, mi mente me llevó a que, ok, estoy haciendo ejercicio y el camino y los minutos se me pasaban súper lentos porque estaba conmigo misma en silencio. Hoy en día, por supuesto, te lo agradezco muchísimo. Es una práctica que, por supuesto, ya no dejo de hacer. Ya no puedo, de hecho, ya no llevo ni los audífonos. ¿Cómo nos encontramos, no? Sí. No, pero creo que eso es algo que, bueno, recomiendo a todas las personas. Y bueno, tengo un amigo, Colin, con el que he compartido
hacer varias experiencias increíbles, incluso ahora recientemente cruzar Estados Unidos en bicicleta y romper el récord mundial. Él es una persona espectacular que ha conseguido cosas que admiro mucho y él fue el que me dio la idea. Él, de hecho, empezó ese movimiento de 12-hour walk, que fue al final una de las cosas que hice hace unos años, que ha llevado a que cada año, la primera semana de cada año, bloqueé 12 horas para ir a caminar sin audífonos, sin nadie, solo yo 12 horas caminando, conectando con mis pensamientos. Y creo que es una forma que volvemos a decir lo mismo, crea esa iniciativa, crea esa intención de realmente a dónde quieres ir con la vida, porque muchas veces ni nos escuchamos, entonces creo que es importante hacer eso. Y bueno, como te comenté, ¿no? Lo de Marathon Monday, todos los lunes hago un maratón, sí. Y tú imagínate, como tú dices, qué complicado a veces es estar ahí y qué lento se te pasa el tiempo cuando estás sin música o sin auriculares, o sea, sin nada. Yo al principio era de las personas que siempre decía, proactivo, venga, va, ¿cómo puedo maximizar el tiempo? Y me escuchaba un libro y me lo ponía en el doble de rápido. Y digo, bueno, si un libro es 8 horas o 7 horas, me lo pongo en el doble, pues termino la maratón y ya en una maratón me he fundido un libro. Y yo era de los de siempre tal, o sea, bueno, 150 libros al año, o sea, estaba de que pa. Y este año, muy tranquilo. La verdad es que lo de maximizar el tiempo es algo que mucha gente intenta hacerlo y yo era el primero de añadir todo a la vez como pudiera, tal. No, o sea, estate tranquilo porque eso te va a dar más fluidez. Al final, cuando llenamos la cabeza con tantas cosas, luego no salen realmente las ideas, no hay flow de nada. Está bien tener momentos de adquirir conocimiento, está bien tener momentos de tal, pero también está bien tener momentos de estar contigo mismo. Y yo a lo mejor utilizo correr como herramienta para estar conmigo mismo. Me hago una maratón o me corro media maratón o hago lo que tenga que hacer sin música, sin auriculares, sin nada. Simplemente voy a mi ritmo, conectando conmigo y es como una especie de meditación activa, ¿no? Y creo que eso es algo que la gente puede ir probando. Claro, y al final uno se satura de tanta información y no pones en práctica porque ni siquiera sabes por dónde comenzar escuchando tantas personas. Y va lo mismo también cuando elegimos un mentor. En mi caso, voy a elegir un solo mentor y voy a hacerle caso solamente a lo que esa persona me dice. Y es tener la conciencia de querer hacer lo que quieres hacer, porque también muchas personas tienen muchos mentores y al final se les va la vida y tampoco terminan haciendo nada. Solamente entendiendo que la responsabilidad es nuestra y que tenemos que crecer primero nosotros, como muy bien lo has dicho y como siempre me lo dices, primero espiritualmente, mentalmente, para entonces después entender lo que tenemos que hacer y qué es lo que realmente nos apasiona. Hay una cosa que de hecho voy a cerrar y es cómo combinamos nuestras pasiones, la cual tú lo has hecho muy bien, porque si no hacemos lo que nos apasiona, en algún momento en el camino vamos a desistir y vamos a abandonar lo que estamos haciendo en el momento. Qué cierto es eso. A mí me encanta mucho y ya para finalizar, Álvaro, me llevo, por supuesto, esa conversación que tenemos muchas veces donde la motivación no nos va a venir a sacar de la cama. Tú eres una persona que está todo el tiempo de viaje, que todo el tiempo está súper ocupado y que sigue siempre haciendo lo que tiene que hacer. O sea, es muy fácil decir, hoy no voy a correr porque acabo de llegar de viaje, porque estoy cansado. Y tú sales a correr. O sea, tú no le pones, no te tomas el tiempo de que tus pensamientos lleguen a decirte, no, quédate porque tienes que descansar. Así que es una de las cosas que yo admiro muchísimo de ti, de que eres una persona 1000% accionable, no se detiene nunca nada. Y eso es lo que ha hecho que tu marca personal y en nuestra industria inmobiliaria haya sido tan, pero tan disruptiva. Bueno, muchas gracias, pero creo que al final todos tenemos eso en nosotros mismos. Creo que es más que nada preguntarte cómo reaccionas o cómo actúas cuando tienes opciones enfrente. Y es el crear ese clic automático, ¿no? De decidir siempre tomar la opción de dificultad o de lo que necesitas hacer o de lo que te da miedo. Yo al principio era incapaz a lo mejor de decir, wow, o sea, acabo de volver de un viaje de Europa a aterrizar a las 9 de la mañana, pero es lunes, tengo que correr un maratón. Wow. ¿Me apetece irme a las 9 de la mañana después de haber aterrizado a correr un maratón? No me apetece, pero ya no lo pienso, es como lo que tú has dicho, es automático, pero eso se construye, eso no es que hayas nacido así, sí. Wow, esa es tu mente y tal, no. Al principio son cosas sencillas como llegar a casa después de un día de trabajo y decir, vale, tengo dos opciones. Me quedo en el sofá viendo la tele, comiendo algo, o me pongo la ropa y me voy al gimnasio a entrenar y luego ceno después. Entonces,
es empezar a tomar pequeñas decisiones que luego te van construyendo ese hábito de siempre decidir lo que tienes que hacer. Y a mucha gente tiene el análisis parálisis, se pone a pensar, bueno, sí, pero es que si esto y lo otro. No, hazlo y punto. Sí. Y creo que la gente tiene otra interpretación de lo que es la motivación. O sea, tú siempre estás buscando estar motivado para poder hacer esto y mucha gente dice, ya, pero es que él tiene esa motivación, yo no tengo motivación, y puedes buscar tu porqué, el por qué quieres hacer las cosas para tener esa motivación o ese porqué de crear ese fuego. Pero a veces es simplemente la disciplina, el decir, mira, yo el 80% de las cosas que hago muchas veces no me apetece nada. No me apetece nada, pero hasta cosas que me apasionan. A mí, por ejemplo, volar el helicóptero me apasiona. Sí. Ayer estuve volando y no me apetecía nada. No me apetecía nada, ¿pero por qué? Porque tenía que entrenar maniobras de emergencia, aterrizando sin motor, para poder prepararme para una cosa que estamos preparando, claro. o si pasaba algo. No me apetece nada practicar eso. Y encima hacía un tiempo así medio raro, tengo muchas otras cosas que hacer, pero voy porque sé que eso me va a ayudar a estar listo para algo más grande con lo que estoy preparándome. Lo mismo pues con los entrenamientos, lo mismo con las llamadas que tienes que hacer de trabajo, lo mismo con las comidas que uno se prepara en casa o las decisiones que uno toma. Entonces creo que es importante empezar con pequeños ajustes en las decisiones que uno toma cuando tiene opciones enfrente y de ahí poco a poco vas creando ese clic automático que ya cuando se te presenten opciones nunca tienes que pensarlo, simplemente actúas. Me quedo con eso, Álvaro, de esos pequeños hábitos de construirlos día a día, que no sucede de la noche a la mañana, de que no todo el tiempo tenemos el ánimo o la motivación para hacerlo, pero simplemente hay que hacerlo porque tenemos en nuestra mente de que eso nos va a llevar siempre a algo mucho más grande. Yo tengo por aquí 2 frases finales, la cual siempre están en mi mente. De hecho, recuerdo que una vez te envié un video donde te lo comentaba y decía, una de las cosas que más me queda de lo que siempre hemos hablado es que nuestra historia, entre más retos tenga, pues la hace mucho más interesante. Así que para finalizar nuestra entrevista, tengo estas 2 reflexiones. La primera, los grandes retos en tu camino son lo que hace que tu historia sea realmente mucho más interesante. Y la segunda es, recuerda siempre tener unos grandes por qué, como lo acabas de decir tú ahora, porque son ellos lo que nos impulsan a seguir adelante sin importar las circunstancias. Y esto lo aplicas tú muchísimo en todos los retos que te colocas, cuando tienes estos challenges durante la carrera. ¿Te acuerdas de tu por qué? Porque me lo comentas siempre y es lo que hace que no solamente llegues al final de la carrera, sino que además de eso rompas un récord. Así que para mí un honor súper orgullosísima de ti, de tenerte en mi primera entrevista. Por supuesto, sigo de igual de emocionada que al principio cuando comenzamos la conversación. Es un honor. De verdad que Dios te puso en mi camino para grandes cosas, para ver una transformación importante en mí, para hacerme entender muchas cosas y conseguir muchas respuestas también a mis preguntas durante muchísimo tiempo. Así que nuevamente, muchísimas gracias. A ti, qué buenas frases las que acabas de compartir. Estoy completamente de acuerdo y bueno, mucho éxito con el podcast y con todo lo que estás haciendo. Ya sabes que tengo fe en todo lo que estás haciendo y adelante, que nada te detenga. Gracias. Un abrazo, te mando un fuerte abrazo y gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí.